Dios con alegría toda la tierra. Canta la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Canta la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. 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 Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Estaba estudiando y preparando la forma más contextualizada para enseñar acerca de un material, una guía de evangelización que he preparado, ¿no? Estaba muy entusiasmado y yo en mis adentros pensaba, digo, qué bien, ahora sí tenemos un programa concreto, un plan perfecto para que la iglesia hable, predique y muchos vengan a... Cuando estaba en mi mente haciéndome esta frase, y muchos vengan a, surgió una voz en mi interior casi audible que me dijo, ¿a dónde? En forma de pregunta, ¿a dónde? Y fue suficiente para que, bueno, yo pueda quizá interactuar con esa pregunta, sabiendo en mi corazón que era el Señor, y preguntándome, ¿a dónde van los que reciben el evangelio? O preguntando, ¿no? Entonces, evidentemente la pregunta que me hizo el Señor me heló, me dejó frío, porque la respuesta evidentemente no es al local, no es a la reunión dominical, sino a la iglesia. Y yo creo que hubo otra pregunta también, que con la primera yo estaba choqueado, ¿no? Impactado. Hubo otra pregunta. ¿Están preparados? Y casi terminó la investigación, la pesquisa, el interrogatorio de parte del Señor con una última pregunta que esa me fulminó. ¿Son? Así, sencillo. Son. Entonces, yo creo que uno de alguna manera trata de, como es el hombre, ¿no? De justificarse ante Dios, como lo que pasó en el Génesis, ¿no? Señor, no fui yo, fue la que me diste por mujer. Entonces, inmediatamente en mi mente yo pensé, Señor, es tu mandamiento. Predicar, evangelizar. Son tus órdenes las que hay que hacer. Y ahí se me vino otra vez a la mente la pregunta, ¿son? Claro, yo le decía, Señor, hay que hacer. Son. Y prácticamente la conversación se esfumó ahí, se quedó ahí. Como iglesia, tú, ¿estás preparado para evangelizar? Respóndete concienzudamente. ¿Estás preparado para evangelizar? Así que por fuerza mayor volví a la palabra, fui a la palabra para ver y revisar los elementos fundamentales para llegar a ser. Si no soy, no puedo evangelizar. Puedo asistir a una iglesia 20, 30, 40 años, pero si no soy, no sirve de nada. El ser
El ser es lo más importante que existe sobre el planeta Tierra. Nada, pero absolutamente nada, es más importante en la vida que ser. ¿Qué es ser? ¿Ser qué? Lo que Dios quiere, lo que Él manda a ser. No digo a hacer, gracias al español que nos ayuda a diferenciar la S de la C. Así que veamos a qué me refiero. Por favor, póngase el cinturón de seguridad y téngame misericordia, porque para mí esto fue un shock lo que viví. Marcos 1, 14 y 15 y Mateo 28 son dos textos que los conocemos perfectamente. En el primero, el Señor anuncia su reino. En el primer texto de Marcos 1, 14 y 15, la palabra de Dios nos dice que Jesús proclama la llegada del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y en el otro texto, Mateo 28, es el final del ministerio de Jesús. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Las primeras palabras cuando Jesús comienza su ministerio y las últimas antes de ascender a los cielos. Estas dos frases son de suma importancia para entender todo el mensaje que Jesucristo nos vino a dejar para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos. La iglesia y cómo ésta, en función de lo que Dios quiere que seamos, continúa la obra, el ministerio de lo que Jesús fue en la tierra. Esta es una gran verdad de fe para nosotros. Tú y yo no vimos físicamente a Jesús, pero creemos que vino a la tierra en carne. Amén. Por lo tanto, Él estableció un objetivo. Continúen siendo ustedes lo que yo soy. Y ese es el propósito de la iglesia, la continuación de la obra del ministerio de Jesús. En las primeras palabras, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, en forma muy precisa, Jesús dijo lo que Él venía a hacer. Él, siendo Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Señor. En las últimas, dejó claras instrucciones de cómo continuar lo que Él, siendo Él, había comenzado. Para hacer bien la tarea que Él nos encomendó, Mateo 28, debemos conocer entonces bien el mensaje de Jesús, el objetivo, las palabras que Él habló. Debemos conocerlas bien. Marcos 1, 14 y 15 dice que Jesús vino predicando el evangelio. Evangelión en griego, ¿no? Las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios está aquí, que llegó. ¿Por qué es una buena noticia la llegada de su reino? Este es un principio fundamental que nos ayudará a ser nosotros. Entender esta primera frase de Jesús aquí en la tierra, en su ministerio. ¿Para qué el reino de Dios? ¿Qué gano yo con el reino de Dios? Queridos, lo contrario a reino de Dios se llama anarquía. Anarquía. Nadie quiere la anarquía, salvo los que sacan ventaja de ello, pero la anarquía es la falta de gobierno, el desorden. Hago lo que yo quiero, hago mi voluntad, hago lo que me da la gana. Trae angustia, inseguridad, conflicto, aflicción. El inicio del plan de Dios completo, entero, de la creación, habla de un gobierno y de un orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en medio del caos y del desorden, Dios puso orden. Por la caída de Lucero, vino el caos y el desorden. Y ahí es donde Dios, en medio de la sombra, dice: sea la luz. Y separó las tinieblas
de la luz, porque Dios establece orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios sigue con la creación, todo lo hace bien, todo lo pone en su lugar. También al hombre, a la mujer, les estableció un orden. No hay mayor alegría que tener un hogar en orden. Y qué amargura, amados, es tener un matrimonio de pesadilla. Qué feo vivir en medio de gritos, de insultos, de ofensas, de celos, de envidia, hasta de venganza. Los hijos ven esto, imitan el hogar donde viven y ellos van a reproducir en sus vidas hogares de esta manera. Porque la entrada del pecado trae caos, trae desorden. No hacer la voluntad de Dios, hacer lo que yo quiero es anarquía, desorden. A este mundo desordenado vino Jesucristo y dijo: yo les traigo una buena noticia. El desorden se acabó. Ahora se establece el reino de Dios, es decir, ahora nuevamente Dios va a instaurar y a poner en todo su orden. Es una buena noticia, claro que es una buena noticia. Jesús vino a un mundo desordenado a poner orden. 3 años y medio aproximadamente de ministerio, de realizar la obra de la cruz, antes de ascender al Padre, Jesús encomienda a sus seguidores que continuemos con su ministerio, con lo que Él había iniciado. Vayan a todas partes, vayan a todas las naciones y hagan, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo a ustedes les he dado. Queridos, Jesús no estableció ningún modelo litúrgico. Él no tuvo una referencia como nosotros tenemos de reunión a las 10, reunión a las 3, tiempo de intercesión, tiempo de oración, ministerio de danza, ministerio de alabanza, ministerio de esto. Jesús no tuvo ninguna referencia en ese sentido de ningún tipo de religión. Él creó un modelo en base a lo que Él es y simplemente caminó mostrando lo que Él es. Por eso, cada palabra y cada acción que encontramos en los evangelios, vamos a entender que es la referencia del carácter de Jesucristo. De ahí nuestra meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Nuestra meta tiene que ser llegar a ser como Jesús. Porque el modelo que Él representa como persona es no solamente una acción de salvar a la humanidad, a la eternidad. No. La acción salvífica de Jesucristo implica el cambio de vida, de desorden a orden, de tinieblas a luz. Entonces, Él, siendo Él el Hijo de Dios, nos deja el ADN de Hijo de Dios, nos deja el volver a reconocer que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Para poder ser. Y una vez que somos, poder hacer. Mire qué confianza tuvo Jesús en los discípulos, que en 3 años y medio para Jesús ya eran. Porque Jesús, una vez que reconoció que eran, les dio tarea para que hagan. Por eso esta tarde yo estaba preparando el material y entonces el Señor puso en mi corazón esa inquietud. Lo que vas a compartir, lo que vas a enseñar, lo que vas a pedir que prediquen, el evangelio, la buena noticia, proviene de fuentes, de vidas que son. Y eso, queridos, me ha dejado muy preocupado. No tiene nada que ver la pandemia. Obviamente son tiempos que la iglesia está siendo probada, a ver cómo salimos de esta. Pero lo más importante de este mensaje que quiero esta noche compartir, una palabra que para mí es más que fresca, de shock, es la importancia de poder identificarnos con Jesucristo en el ser, para poder luego, sí, hacer. Id y haced discípulos. ¿Pero por qué dijo id y haced discípulos? Porque Él hizo discípulos. Él mismo fue discípulo del Padre, por decirlo de alguna manera. Nada hago yo que el Padre no me diga que haga. Yo no digo nada que mi Padre no me diga que haga. Todo lo que mi Padre me dijo que haga o que diga, lo he hecho. Por eso de ahí viene
también de ese mismo ADN, ¿no? Lo que oíste de mí, lo que aprendisteis de mí, eso también encomienda a otros que sean fieles e idóneos para que a su vez enseñen a otros. Es el ADN de Dios. Por eso, discipular es fundamental para trabajar el ser. Espero que me esté explicando lo que quiero decir, porque mi corazón está que arde, queridos. Si pudieran hacer una radiografía de mi corazón, lo verían con fiebre y no es de COVID precisamente, ¿no? Pero discipular, formar el carácter, es aprender a ser. ¿Por qué? Porque pone en orden las cosas. Decirle al marido que trata ásperamente a su mujer y formarlo para que la trate con amabilidad. A las esposas, que no griten a sus maridos, que no los traten como a un hijo, que los traten con respeto, con honra. Al que robaba, que no robe más, sino que trabaje y produzca y dé y comparta con otros. Al que no ora, que busque a Dios. Al que no puede hacer porque el contexto de vida que tenía le enseñó y lo formó diciendo: tú no puedes, eres un inútil, no sirves para nada. El evangelio, la buena noticia, lo corrige, lo cambia, lo levanta, le da herramientas para que sea una nueva persona, nueva criatura. Las cosas viejas, esas cosas viejas sí pasaron, todas son ahora hechas nuevas. Una persona nueva, capaz, moldeable, visionaria, que llega a un punto y a un nivel de capacidad de contener, que amplíe su aparato crítico, de receptor a dador, de alumno a maestro, siempre y cuando, desde luego, siga al pie de la letra las instrucciones de la palabra de Dios, del Evangelio. Esto es poner en orden las cosas. Todo es poner en orden, porque Jesucristo es el Señor, es el Rey. La evangelización, queridos, es empezar a hacer, pero partiendo de ser. Este es el corazón de mi mensaje de esta noche. La evangelización es hacer obedeciendo lo que es uno, partiendo del ser. Cuando el Señor Jesucristo dice: id y haced, enseñándoles que guarden, estamos incluidos nosotros también, es decir, hay una capacitación previa. El ir y hacer es un efecto de una causa, ¿no? De una causa y efecto, es una causa. Entonces, nosotros somos para hacer, nosotros recibimos para dar, nosotros comprendimos para hacer comprender, nosotros obedecimos para enseñar a obedecer, nosotros experimentamos para transmitir esa experiencia. No es solo un mandato de hablar algo que otro está experimentando, que otro hizo. No podemos predicar a Jesús desde la lejanía. No es factible, no es dable. No podemos predicar el Evangelio sin haber experimentado el gozo de la salvación, sin haber recibido la fe por gracia, como dice San Pablo, porque por gracia, no es de nosotros, ese es don de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos ser. Queridos, el discípulo no nace, el discípulo se hace. Por eso el Señor, en base a su enseñanza, en base a la experiencia de compartir con los discípulos vivencialmente el reino de Dios, los capacitó, los formó. Ellos tuvieron la sensibilidad en su corazón de recibir y de transformar la incredulidad en fe, el miedo en poder. Ahí está Tomás, ahí está Pedro, por la obra del Espíritu Santo. Creyeron en la obra del Espíritu Santo y tú y yo tenemos ese mismo Espíritu de Dios en nosotros. Tú y yo estamos incluidos en el pensamiento de Jesús para ser primero sus discípulos y luego hacer discípulos. Es importante que entendamos que nosotros primero debemos ser. ¿Para qué o por qué necesitamos ser? Necesitamos primero orden en nuestras vidas.
haber aprendido a guardar todas las cosas que Jesús mandó. Nosotros, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunión con los demás, en nuestra comunión con la iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda, nos ayudó, nos ayuda y nos ayudará para poner por obra la palabra de Dios. Necesitamos la parte práctica de la enseñanza en nosotros. Cuando nosotros tenemos relación con hermanos en la fe, necesitamos identificar quiénes somos nosotros. ¿Qué tengo a mi lado como discipulador? ¿Un consejero solamente? ¿O tengo un maestro que me enseña? Es importante que cuando yo estoy unido a la familia de la fe, desarrolle el ser del carácter de Cristo. Para estar unido a la familia de Dios es necesario estar nutrido de ella. Aunque tengamos relación de discipulado, no solamente somos 2 o 3 los que nos podemos ver y compartir, es todo el cuerpo. Necesitamos del cuerpo de Cristo. No todos tenemos todos los dones, no todos tenemos todos los ministerios. Necesitamos relacionarnos unidos. Ahí está Efesios 4:11, Primera de Corintios 12, Romanos 12. Relacionados tenemos cobertura espiritual. Necesitamos a quien abrir nuestro corazón. Todo eso es parte del ser. Yo soy identificado con Cristo ¿para qué? Para confesar pecados, confesar tentaciones, pensamientos y evitar acciones después peores. Queridos, si nosotros no aprendemos a vivir el ser, no vamos a poder hacer. Va a ser una falacia, va a ser algo construido de cartón, algo falso. Porque vamos a tener una duda en nuestros labios, en nuestro corazón. No va a haber una certeza real de lo que estamos transmitiendo y compartiendo, porque nosotros no lo estamos viviendo. Si yo no lo estoy viviendo, ¿cómo lo creo? Yo puedo y tengo que vivir lo que creo. Normal, hay una coherencia. La fe se hace realidad cuando yo creo y lo vivo. Por eso es importante creer en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios para vivir. Esto nos va a formar a nosotros como ser. Es importante entender las bendiciones, los beneficios de ser. Porque si yo soy, voy a estar siempre bajo la cobertura espiritual de Dios, en orden. Qué importante es eso, es estar en orden. Por eso, cuando Pablo le encargó a Timoteo que enseñara a su vez a otros, es porque había una cobertura, una voz de dirección, de guía, de continuación. No es algo temporal, no es que estoy aquí relacionado con este hermano, porque vivo ya, no sé si me cambio de barrio, me cambiaré de iglesia. Querido, no es así, el reino de Dios no funciona de esa manera. No es a mi manera, como el bolero, ¿no? A mi manera. No. Esa es la manera de Dios. Y es importante que entendamos que cuando se hace a la manera de Dios, se ordena. No son mis prioridades, no es mi criterio, es el de Dios. No es la forma en como yo pienso y veo que puede ser, es la forma en como Dios dice que debe ser. Voy a estar relacionado con algún hermano que también es discípulo, que también está relacionado con otro. Eso crea seguridad, crea confianza, crea estabilidad. Solamente alguien que es discípulo tiene el derecho a discipular. Mire qué importante es ser, porque tengo autoridad. Si yo no abro mi corazón para confesar pecados, si no tengo una persona a quien decirle, mira, cometí este pecado, fallé, ora por mí. Yo no tengo autoridad para hablar a otros del discipulado. Pero si yo tengo esa capacidad de abrir mi corazón, de buscar el relacionamiento, entonces Dios en ese orden me capacita, me autoriza para poder evangelizar, poder hablar a otros de Cristo.
Esto nos va a vincular más profundamente con Dios, porque Él es el que nos transforma, el que nos capacita. Tanto a mi hermano en Cristo, el que me enseña, a mi discipulador, como a mí también nos capacita a los dos. Jesús es nuestro maestro. Y a través de este orden del relacionamiento, del discipulado, es como se establece la iglesia, es como empieza este proceso de suma importancia. A través de este proceso Dios me habla, me bendice, me da cobertura, me hace más a imagen de Él. Amados, esto de la comunión, el discipulado, es una relación de ida y vuelta. Recuerde que es un fundamento esencial para lograr ser. El discípulo recibe la palabra enseñada, recibe una orientación práctica y directa, recibe corrección y amonestación. Esto el mundo no lo entiende. Paciencia, amor y aliento deben ser características de la relación. El discípulo recibirá definición sobre los objetivos de la vida y también será formado en su carácter. Pero también el discipulador debe recibir confianza y aceptación. Yo como discípulo busco. Yo tengo 30 años en el ministerio, ya casi 52 años de edad, y busco a hermanos mayores en la fe. ¿Puedes hablar conmigo? No, no puedo ahora, puedo. Lo busco. ¿Tú buscas a tus hermanos mayores en la fe? ¿Estás pendiente de conversar con ellos frecuentemente? Es importante esa búsqueda. Al que golpea, se le abre. Al que llama, se le atiende. También el discipulador debe recibir transparencia de parte del discípulo, honestidad. También el discipulador debe ver que el discípulo sigue, le hace caso, no está sembrando en saco roto, obedece la enseñanza. Hay sinceridad y también es servicial. Comparte las vivencias espirituales y aún también de los bienes al maestro. Así dice la palabra del Señor. Necesitamos aprender a abrir nuestro corazón para poder ser antes de hacer. Es importante que alguien me ayude a interpretar la voluntad de Dios para mi vida en áreas como la vocación, el llamamiento a un servicio específico, la familia, el noviazgo, el matrimonio, la familia ampliada, la obra, discipular a otros. Esto trae vida a la iglesia. Las reuniones, los cultos son solamente el resultado de una experiencia vivencial del relacionamiento, caminar juntos, orar juntos, madurar juntos, crecer, alcanzar metas. Obviamente no estamos hablando de algo milagroso. Es un sendero con escollos, con dificultades. Estamos en el mundo. En el mundo hallaréis aflicción, pero no somos del mundo. Puede ser un discipulado firme o un discipulado severo, duro, pero lo importante es que es un discipulado al fin, que va a formar en mí el ser. Eso es lo valioso. Va a crear en mí confianza y ánimo para el emprendimiento de la vida en la voluntad de Dios. Hay preguntas que quizá cada uno tengamos que hacernos muy seriamente, queridos. Pregúntate a ti mismo ahora, ¿quién me discipula? ¿Cuál es mi actitud hacia el discipulado? ¿Quién me enseña y me ayuda a guardar, esto es, a vivir todas las cosas? ¿A quién le abro mi corazón? Obviamente por sujeción y obediencia a Dios primero. En la relación de discipulado, ¿qué ajustes debo hacer? Urgentes, urgentes. Esto es lo que tengo para compartir esta noche. Transmito de todo mi corazón y toda mi alma, con sinceridad, esta palabra, esta enseñanza, esta preocupación de primero llegar a ser. Yo puedo alcanzarlo todo, tener ministerios famosos a nivel mundial, pero si no soy, de nada sirve. De nada sirve. Tengo en mi corazón el anhelo y la esperanza de que
manejaremos muy bien la guía de evangelización. Tengo el sueño con ver a toda la iglesia movilizada hablando a otros de Cristo, pero yo creo que es importante detenernos para verdaderamente valorar si somos para hacer. Si somos para hacer. Soy discípulo, tengo el carácter de un discípulo, entonces yo puedo evangelizar. No soy discípulo, entonces mi evangelización no va a tener la autoridad del carácter de Cristo que debo tener. Confiemos en el Señor, que Él puede transformar el desorden en orden, las tinieblas en luz, y que lleguemos a ser. 3 años se tardaron los discípulos. A lo mejor tú digas: Javier, yo llevo años en la iglesia, no importa. Todo ese bagaje, todo ese cúmulo de enseñanzas, de encuentros, talleres, congresos, charlas, cultos acumulados pueden ser la mina, pueden ser el motor que genere en un momento dado toda una actitud de carácter de Cristo en tu corazón y te transformes en una persona activa. No dejes que esta cultura mundana, humana, ególatra, hedonista, te tape los ojos, te ponga una venda en los ojos. No dejes que inclusive esta situación de pandemia te ofusque, te altere. Cada vez que hablo con un amigo pastor de cualquier país de América Latina o de Europa, veo una profunda preocupación de ausencia de gente de la iglesia, porque no hay reuniones, porque no hay presencia física en un lugar. Qué pena, porque no se ha entendido el evangelio del reino de Dios. Nosotros somos, con pandemia, sin pandemia, con local, sin local, con dinero, sin dinero, con alegría, con tristeza, somos discípulos de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Ya a Él le damos la honra y la gloria. Glorifiquemos a Dios siendo discípulos para inmediatamente hacer discípulos y proclamar el bendito evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche y por tu palabra. Gracias porque nos das vida con tu palabra y también porque tu Espíritu nos habla audiblemente y nos hace ver. Señor, yo quiero ser fiel a esa corrección de tu parte, Señor, a esa dirección de tu parte y transmitir a mis hermanos de la iglesia esta palabra de poner nuestra mirada en ti y de una manera compungida, como los primeros cristianos, compungidos de corazón, ir a tu palabra, ir a las bases, al fundamento y repasar y releer y poder decir: Espíritu Santo, hazme, forma en mí el ser primero y dame la capacidad y la autoridad para ser discípulos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Eres increíble.